y en esta oportunidad el tema que traigo a presentarle se titula Importancia del psicólogo educativo en la educación cultural, intercultural y multicultural. Pero antes quiero agradecerles por estar y compartir su valioso tiempo en este espacio de aprendizaje e intercambios de conocimientos que nos ofrece el Congreso Humanidad 2021, demostrando una vez más que no existen fronteras que nos dividan cuando nos apoyamos en la tecnología. Y en la buena voluntad de promocionar y difundir nuevos conocimientos. Al juntarse estas dos variables, el resultado son ideas innovadoras como estas, que hoy nos unen. Entrando en materia, me permito comenzar por definir algunos conceptos que nos ayudarán a comprender a profundidad el tema a tratar. Uno de los primeros términos a definir es educación, y es que la educación, para Platón, quien la define como un proceso de perfeccionamiento y embellecimiento del cuerpo y del alma. Para Soto y Bernardini, educar es un proceso que consiste en enseñar y dura toda la vida. La UNESCO habla de educación permanente y plantea que esta no es neutral, pues asume una posición política o ideológica según el momento histórico y geográfico donde se ubique. Por otro lado, Paulo Freire define la educación como un proceso de conocimiento, formación política, manifestación ética y búsqueda de belleza, capacitación científica y técnica. Esto quiere decir que la educación es un proceso sistemático. Por ser un proceso, es paso a paso, donde se debe respetar cada nivel, la maduración, la experiencia y creencias del educando. Es por ello que la educación debe adaptarse según los requerimientos de los educandos, porque este grupo es distinto y por consiguiente tienen diferentes intereses y cuyos intereses responden al momento histórico en que viven. El otro término que es necesario definir es la psicología educativa. Y es que la psicología educativa es una rama de la psicología que se dedica a estudiar el proceso educativo, entendiendo el proceso educativo como el todo de la educación, incluyendo sus actores, como lo es la escuela, la familia y la comunidad, y todos y cada uno de los componentes que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para autores como Arvilla Ropain, Palacio Orozco y Arango González, la psicología educativa puede conceptuarse como un ámbito del conocimiento, con una existencia propia, como una disciplina que ocupa un espacio claro en el conjunto de las disciplinas psicológicas y educativas. Se puede decir también que la psicología educativa se ocupa del estudio y análisis de los procesos de cambio comportamental que se producen en las personas como consecuencia de su participación en situaciones o actividades educativas. Para algunos autores, la psicología educativa es una disciplina que estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje a fin de comprender y mejorar tales procesos. Para ello, aplica los métodos y las teorías de la psicología, los propios, así como los de otras disciplinas afines al campo educativo. Además, esta se concentra en el estudio psicológico de los problemas cotidianos de la educación, de los que se derivan principios, modelos, teorías y procedimientos y métodos de instrucción. Seguimos entonces con la definición de cultura, interculturalidad y multiculturalidad. La definición de cultura que considero es la más aceptable es la que propone Moya y Moya, ya que ellas explican que la cultura es un modo de vivir y de pensar de un pueblo configurado con base a sus experiencias particulares, de relacionarse con la naturaleza y con los seres humanos. Además, involucra todas las expresiones materiales y no materiales. La cultura implica tener una forma de residencia, un tipo de parentesco, una forma de concebir el espacio y el tiempo, una forma de interpretar el mundo, entre otras cosas. Adicionalmente, la cultura es un sistema de símbolos que expresa la racionalidad colectiva.
Entendemos entonces que la cultura no es algo estático, sino que se caracteriza por la producción que el ser humano hace de sus experiencias internas y sobre todo externas. Es decir, que la cultura se adapta según la experiencia, respetando las idiosincrasias de sus ancestros. Por su parte, la interculturalidad es definida por Thomas Austin Milla, quien explica que la interculturalidad se refiere a la interacción comunicativa que se produce entre dos o más grupos humanos de diferente cultura. Y la multiculturalidad es concebida por Bilbao como aquella ideología o modelo de organización social que afirma la posibilidad de convivir armoniosamente en sociedad entre aquellos grupos o comunidades étnicas que sean cultural, religiosa o lingüísticamente diferentes. Ahora bien, el mejor escenario para que estos procesos se den no es otro que la educación. Las aulas de clases, los espacios de recreación y descansos de las escuelas son los precisos para lograr la convivencia de distintas culturas, religiones o etnias, basándose en el respeto, la aceptación, la tolerancia y la comunicación asertiva. De este principio nace el derecho universal de la educación laica, y es que a pesar de las características que nos diferencian, tenemos propósitos elementales que nos unen, como por ejemplo aprender a leer, a escribir, a socializar, a contar, entre otras cosas. Esto quiere decir que los seres humanos somos iguales, pero con historias diferentes. Avanzando con la temática, es importante mencionar que para que algunos profesionales creen que la psicología educativa es solo el conocimiento que se adquiere de la psicología y su aplicación en las actividades para el salón de clases. Otros piensan que involucra la aplicación de métodos de psicología en el aula y la vida escolar. En definitiva, la psicología educativa se puede delimitar con respecto a las otras ramas de la psicología, porque su objetivo principal es la comprensión y el mejoramiento de la educación. Los psicólogos educativos estudiamos lo que la gente expresa y el quehacer en el proceso educativo, lo que los maestros enseñan, cómo sus alumnos aprenden de manera significativa en el contexto de un currículo particular, en un ambiente específico, donde se pretende llevar a cabo la formación. De igual forma, la psicología educativa se orienta hacia el estudio psicológico de los problemas particulares de la educación, a partir de los cuales se obtienen principios, modelos, teorías, procedimientos de enseñanza y métodos prácticos de instrucción y evaluación. Asimismo, métodos de investigación, análisis estadístico y procedimientos de medición, evaluación para analizar los procesos que se desarrollan en los estudiantes en su carrera formativa, ya sea de manera escolarizada o no formal. Es aquí donde se devela la importancia del psicólogo educativo en la educación cultural, intercultural y multicultural. Y es que en la actualidad el mundo entero enfrenta un fenómeno migratorio desde hace varios años, ocasionando profundos cambios en la estructura social y educativa. Y como todo cambio, genera resistencia, rechazo, intolerancia ante lo desconocido, ante lo nuevo, y en ocasiones lleva a convertirse en un obstáculo en el proceso educativo. Pero muchos pensarán que para eso existe la educación intercultural, y es que esta tiene como objetivo principal que el niño se desarrolle como un ser especial, cooperando con los demás y contribuyendo con el desarrollo de la sociedad. La construcción de la sociedad desde el punto de vista económico, político, social y cultural es una tarea que exige la participación activa de todos los miembros y no solo de los miembros de los grupos culturales minoritarios. El detalle está en que son muy pocos los especialistas en el área de la interculturalidad y la mayoría lo ven como los docentes de los pueblos indígenas, olvidándonos de los docentes intercultural como un profesional valioso en todos los territorios y más aún cuando se habla de migración. Entonces, ¿dónde interviene el psicólogo educativo? A ser el mediador y el conductor del proceso de adaptación, de enseñanza y de aprendizaje, acompañando al docente, a la escuela, a los padres y a los estudiantes.
Este profesional se encarga de estudiar las emociones, la adquisición del lenguaje o del nuevo idioma, del desarrollo del niño, de la personalidad, del comportamiento social y la familia y relaciones sociales. Es decir, de conocerlo, para luego presentarlo a un nuevo círculo social, o lo que es igual, la escuela. Ya que es necesario comprender que las culturas de todo el mundo comparten muchas similitudes, pero están marcadas por las diferencias considerables. Por ejemplo, mientras que las personas de todas las culturas experimentan felicidad, cómo se expresa este sentimiento varía de una cultura a otra. Es entonces cuando se da el fenómeno de la transculturización. Un ejemplo muy palpable se observa en los indígenas, que a pesar de que viven en territorios naturales, algunos cuentan con casas de bloques y cemento, usan teléfonos inteligentes y visten modas occidentales. Esto no quiere decir que están abandonando su cultura o creencia, sino que se están adaptando al momento histórico y tecnológico que les tocó vivir. ¿Se acuerdan cuando al principio comentábamos que la cultura no es estática? Pues, en definitiva, la cultura va cambiando de generación en generación, sin olvidar su esencia y los aprendizajes heredados de sus ancestros. Esta última característica es muy propia de los pueblos indígenas latinoamericanos, que a pesar de que las nuevas generaciones están adaptándose al momento en el que estamos viviendo, los adultos de estos grupos siempre están presentes de que los jóvenes aprendan y reconozcan la importancia de sus orígenes, sus creencias y sus culturas particulares, que fueron heredadas por sus ancestros. Entonces, es aquí cuando nos encontramos que la educación intercultural o multicultural puede dar lugar a conflicto y a una serie de emociones fuertes, y aprender a lidiar con las propias emociones y con las emociones de los otros es fundamental para el autoconocimiento y para las relaciones con los demás. Por lo tanto, estas son habilidades esenciales que los psicólogos educativos debemos trabajar. En conclusión, la importancia de la psicología educativa en la educación cultural, intercultural y multicultural radica en la capacidad de mediar, garantizando los derechos y la estabilidad emocional de los involucrados, de los cambios o de las distintas convivencias culturales que se dan en las aulas de clases. Además de brindar a los docentes herramientas eficaces y eficientes para lograr los propósitos de su clase. No podemos olvidar que los seres humanos somos seres dinámicos, cambiantes, con una necesidad de adaptación increíble, sobre todo en edades muy pequeñas. Es por ello que el psicólogo educativo es ese profesional que se encarga de transmitir, de guiar y de acompañar dichos procesos, tanto a nivel de desarrollo evolutivo, desarrollo emocional y de madurez, así como también de la inteligencia. Es importante también mencionar que cada uno de nosotros tiene un estilo de aprendizaje diferente, y esto no cambia con las distintas culturas. Al contrario, en algunas culturas se acentúa un estilo que predomine por sobre el otro. Son todas estas pequeñas pero grandes situaciones que requieren de una atención directa del psicólogo educativo. De esta manera podemos entonces minimizar la rabia, el rechazo, la intolerancia, la xenofobia o el odio por las diferentes culturas y creencias. Ahora me despido agradeciéndote una vez más por tu tiempo y por llegar hasta aquí, por ver y escuchar esta disertación. Además, aprovecho la oportunidad para invitarte a participar en los foros de pregunta y respuesta.